Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, una confesión que ay Dios mío, ha hecho saltar chispas y ha dejado a más de uno sin aliento. Vamos a hablar de esos rumores, de esas miradas, de esas interacciones que nos hacen preguntarnos, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y su supuesto, o no tan supuesto, sentimiento por Can Yaman. ¿Es un amorío de verdad, una amistad inquebrantable, o simplemente la magia de la química en pantalla que se ha escapado un poquito? Prepárense porque hoy nos sumergimos en una confesión total. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras aventuras de chismes, análisis, y lo que sea que nos traiga el mundo del entretenimiento. Son un apoyo increíble y me encanta tenerlos por aquí. A ver, ¿por dónde empezamos con esta novela de la vida real? Demet Özdemir, esa artista turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional con su talento y su carisma. Y Can Yaman, el galán que ha desatado pasiones con su atractivo y su innegable presencia en pantalla. Juntos en Erkencikus crearon una conexión tan palpable, una química tan explosiva, que era imposible no creer en algo más. Las escenas de ellos juntos eran pura electricidad, cada mirada, cada roce, cada palabra, todo. Y es que seamos sinceros, no es fácil fingir esa intensidad, esa complicidad que transmitían. Por eso, desde el principio, los fans se enamoraron de la pareja en la vida real tanto como de sus personajes. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se incendiaron con cada foto, cada vídeo, cada mención que se hacían el uno al otro. Los comentarios eran un torrente de "los amo, hacen una pareja perfecta, que se casen ya". Y es que la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los abrazos que parecían un poco más largos de lo estrictamente necesario, todo alimentaba esa fantasía. Y es normal, ¿no? Cuando vemos a dos personas tan compatibles en pantalla, queremos que esa magia traspase la ficción. Pero claro, el mundo del espectáculo es un laberinto de rumores, de estrategias de marketing y de verdades a medias. Y mientras los fans soñaban con un romance, la realidad, o lo que se nos permitía ver de ella, era un poco más esquiva. Había entrevistas donde ambos hablaban con mucho cariño del otro, destacando lo bien que se llevaban, la amistad que habían construido, el respeto mutuo. Y esto es súper importante porque una amistad genuina es algo valioso, especialmente en un ambiente tan exigente como el de la actuación. Demet, en particular, siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada. Y eso es admirable porque muestra su profesionalismo y su deseo de mantener ciertas cosas para ella. Sin embargo, cuando se trata de Can Yaman, hay ciertos momentos, ciertas declaraciones, que nos han hecho pensar que va más allá de una simple amistad. ¿Se acuerdan de aquella vez que Demet habló sobre la importancia de Can en su vida? No usó las palabras exactas que podríamos desear los fans del romance, pero su tono, la forma en que sus ojos brillaban al mencionarlo, transmitía un afecto profundo, una conexión que trascendía lo profesional. Ella mencionó algo así como que Can era alguien que la entendía, que la apoyaba, que estaba ahí para ella en momentos importantes. Y esto, queridos míos, para cualquier persona, ya sea amigo o pareja, es un pilar fundamental. Pero cuando se trata de dos personas que han compartido una experiencia tan intensa como grabar una telenovela que los catapultó a la fama mundial, esas palabras adquieren un significado especial. Es como si dijera, él no es solo mi compañero de trabajo, es alguien que ha estado ahí en mi viaje, y eso lo hace especial. Y luego está el tema de las redes sociales. A veces vemos interacciones sutiles, un like en una publicación, un comentario breve que para nosotros, los observadores atentos, son señales. Son las pequeñas pistas que nos hacen tejer nuestras propias teorías. Y aunque a veces nos equivocamos, esas pistas son las que hacen la vida de un fan mucho más interesante, ¿no creen? Pero vayamos más allá de las especulaciones. ¿Qué implica realmente una confesión total? Si Demet ha dicho que no vive sin Can, ¿qué significa eso en el contexto de su relación actual? Podría significar que su amistad es tan fuerte, tan vital para ella, que no se imagina un mundo en el que él no esté presente. O podría ser una forma poética de expresar la profunda gratitud y el cariño que siente por él, alguien que sin duda, jugó un papel crucial en su carrera y en su vida personal durante la época de Erkencikus. Analicemos las palabras. No vivo sin él.
Estas son palabras fuertes. Si las dijera cualquier persona sobre un amigo, ya sería una declaración de afecto considerable. Pero viniendo de Demet Özdemir, una figura pública tan observada, y refiriéndose a Can Yaman, con quien compartió esa química tan comentada, la implicación es enorme. Nos hace pensar si el amor que proyectaban en pantalla se filtró a la vida real y se transformó en algo más. Es fácil caer en la trampa de idealizar las relaciones de las celebridades. Imaginamos que todo es perfecto, que la química en la pantalla se traduce automáticamente en amor eterno. Pero la realidad suele ser más compleja. El mundo de la actuación exige una intimidad escénica, una conexión emocional que puede ser muy intensa mientras dura el proyecto. Y una vez que las cámaras dejan de grabar, la dinámica puede cambiar. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que Demet y Can han mantenido una relación cordial y de respeto después de Erkenci. No se han distanciado públicamente y a menudo se les ha visto interactuar de forma amigable. Esto sugiere que si bien quizás no haya un romance apasionado en este preciso momento, existe un vínculo profundo que ha perdurado. Piensen en ello, han pasado por una experiencia única juntos. Han vivido el éxito abrumador, la fama, la atención constante de los medios. En esos momentos se necesita un apoyo real, alguien que entienda por lo que estás pasando. Y es posible que Can haya sido ese apoyo para Demet y viceversa. Esa interdependencia emocional, esa necesidad de contar con el otro podría ser lo que ella describe como no vivir sin él. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si es simplemente una amistad muy, muy profunda? Bueno, eso también sería maravilloso. La amistad verdadera es un tesoro, y que dos personas que compartieron una experiencia tan significativa mantengan un vínculo tan fuerte es algo digno de celebrar. Demet podría estar expresando con estas palabras el valor insustituible que Can tiene en su vida, no como un amante sino como un amigo leal y comprensivo. Lo intrigante de todo esto es la ambigüedad. Las declaraciones no son explícitas, pero tampoco son neutras. Dejan espacio para la interpretación, y es ahí donde reside la magia para los fans. Cada uno puede proyectar sus propios deseos, sus propias esperanzas en esas palabras. Y hablemos de la confesión total. ¿Podríamos interpretarlo como un momento de vulnerabilidad por parte de Demet? Un instante en el que decidió abrirse un poco más, quizás para aclarar o quizás para compartir la magnitud de lo que Can significa para ella. Es posible que haya sentido la necesidad de decir, de alguna manera, que él es una parte fundamental de su vida. Pero, ¿qué significa esa confesión total para el futuro? ¿Implica que hay una posibilidad de que se conviertan en pareja en algún momento? ¿O simplemente está reconociendo el impacto duradero que él ha tenido en ella, y que ese impacto la ha hecho crecer y ser quien es hoy? Es un enigma fascinante, ¿verdad? Lo importante aquí es que independientemente de la naturaleza exacta de su relación, hay un afecto genuino. Hay respeto. Y hay una historia compartida que los une de una manera muy especial. La química en pantalla fue innegable, y esa conexión que crearon en Erkenci dejó una marca imborrable en millones de espectadores. Y si Demet siente que no vive sin Can, ya sea por una profunda amistad o por algo más, eso nos dice mucho sobre la importancia de su vínculo. Al final del día, como fans, lo que más deseamos es ver felices a nuestros artistas favoritos. Y si esa felicidad implica tener a Can Yaman en la vida de Demet Özdemir, ya sea en el ámbito que sea, estaremos aquí para apoyarla. Su talento, su luz y su energía son contagiosas, y es inspirador verla florecer. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci, las esperanzas y los sueños de los fans, y como una declaración como «no vivo sin él» puede interpretarse de muchas maneras. Hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad genuina en el mundo del espectáculo y cómo las relaciones pueden evolucionar. Lo cierto es que, ya sea amor romántico o una amistad inquebrantable, el vínculo entre ellos es innegable y especial. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emocionante y lleno de intriga. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de la confesión total de Demet Özdemir sobre Can Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad, o lo ven como un vínculo de apoyo mutuo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.